Exactamente, dos conclusiones. Cambian en 2015, como dice Andrea, porque ya no habrá cumbre, será en el 2016. Y el tema económico, que es fundamental y que ha sido un tema clave y neurálgico durante esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en su versión número 23. El crecimiento de América Latina. Sigue así, América Latina sigue creciendo con desaceleración, pero sigue creciendo a un 2.7% en promedio. Otros países, estamos hablando de Paraguay, un astronómico 12%, otros se reduce. La reducción está concentrada básicamente en México y en Brasil. Panamá, señora viceministra, es uno de los países que más crece también en la región, también con un poco de desaceleración, pero bueno, es una cifra bastante importante. En medio de ese crecimiento económico, ¿cuáles son los desafíos? ¿Estamos preparados para una desaceleración? ¿Estamos haciendo la tarea en nuestros distintos países de guardar en este momento de vacas gordas para las vacas flacas? ¿Estamos sacando a nuestros habitantes pobres hacia la clase media? ¿Estamos generando ese tránsito? Todos esos desafíos fueron temas de debate también entre los mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de los países que estuvieron presentes. Economía. Debemos redoblar esfuerzos para favorecer la circulación de personas, capitales, bienes y servicios en el seno de la comunidad iberoamericana. En este sentido, nos conviene poner especial énfasis en las iniciativas que faciliten la circulación del talento entre nuestros países. Esta movilidad de talentos ayudará a crear una cultura empresarial propiamente iberoamericana y contribuirá a la generación de empleo de calidad donde más se requiere, lo que beneficiará a todas nuestras sociedades. Puedo asegurarles que España está saliendo ya de la crisis con una economía saneada y reforzada y que, aunque son muchas las cosas que nos quedan por hacer, tenemos la voluntad, el empeño y la determinación de hacerlos, porque eso es lo que nos va a dar garantías de cara al futuro y los que van a dar lugar a que haya crecimiento económico sostenido y estable, creación de empleo y mejora del nivel de bienestar y riqueza de todos los ciudadanos. Si bien ha sido conjurado lo peor de la crisis financiera internacional, los índices de crecimiento global se han reducido y la volatilidad de muchas variables económicas se ha acentuado. Esto ha impactado negativamente en la estabilidad y el dinamismo productivo de nuestras economías. Hemos logrado reducir en poco más de 5 puntos porcentuales la desigualdad en El Salvador. Seguimos teniendo pobreza, pero hoy somos menos desiguales que antes. Estamos conscientes de que estos cambios, los realizados en los últimos años, aún no son suficientes para que un país que ha vivido décadas de destrucción de su tejido productivo y ha sido castigado permanentemente por choques económicos externos. La globalización económica y tecnológica que vivimos ofrece enormes oportunidades, pero no está exenta de peligros muy reales. Nos ofrece posibilidades de crecimiento sin precedentes, pero también encierra la amenaza del aumento de las desigualdades y el desastre ecológico. Debemos buscar la forma de lograr consensos que impulsen en primer lugar el bienestar de la población. Debemos tomar decisiones partiendo de la experiencia cotidiana del ciudadano, que más allá de mercados y macroeconomía, tiene que arreglárselas día a día para salir adelante. Pensemos juntos qué tipo de economía será la que permita hacerlo con mejor y con más dignidad. Bien decía, señora viceministra Claudia, al inicio que los tiempos son otros. Hace años, cuando veíamos la cantidad de inmigrantes de nuestros países, sobre todo de Sudamérica, saliendo hacia España, buscando mejores oportunidades económicas para sus hijos, familias fragmentadas en Ecuador, en Colombia, en Perú. Vemos ahora al presidente del gobierno español hablando de cómo España es una oportunidad de negocios para América Latina y cómo América Latina ha resultado, y muchos usan esta frase, la tabla de salvación en época de crisis. Entiendo que hay en Panamá es un ejemplo claro de lo que está pasando con las empresas españolas y de la oportunidad que están teniendo las empresas españolas en Panamá. Así es, Andrea, yo creo que en este mundo cambiante uno tiene que comenzar a adaptarse a cómo son las cosas y tratar de buscar las ventajas comparativas que existen
en estas oportunidades. Panamá se abocó desde el inicio del gobierno de Ricardo Martinelli en el 2009 en un plan de infraestructura en donde sí hemos hecho grandes avances en el Metro de Panamá, en la ampliación del canal, en el nuevo juego de esclusas, donde grandes compañías y empresas internacionales, entre esas españolas, han venido y tenemos un gran auge para empleo. En estos momentos el empleo en Panamá está un poquito por debajo del 5%, que ya es considerado empleo pleno. Y realmente nosotros hemos hecho unas leyes donde estamos captando empresas de otros países para que vengan a hacer soporte en algunas de los servicios aledaños que se dan con estas grandes contrataciones. Y entre eso, si podemos hablar de la española, yo creo que tenemos un gran auge en empresas españolas, pero sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, que estaba buscando una respuesta, y en áreas como tecnologías limpias, que es algo que Panamá realmente necesitaba conocer de un país como España, que tiene un gran alto de tecnología limpia dentro de su consumo. Usted toca un tema fundamental, señora viceministra de Relaciones Exteriores de Panamá, y es la innovación de los negocios. Es otro tema que se ha tocado permanentemente aquí en la Cumbre Iberoamericana, la educación y la innovación para poder conquistar los mercados. Andrea Bernal, que está aquí con nosotros, entrevistó al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y él decía, en uno de los encuentros empresariales, en una de las jornadas del encuentro empresarial, decía, América Latina tiene que dejar el triste récord de exportar pobreza. Eso hay que cambiarlo por exportar talento, si lo exportamos, y también generar el talento para que se quede en nuestros países de América Latina. Educación e innovación, otro de los grandes temas en esta cumbre. Educación. Como todos lo sabemos, la educación es clave para la formación de capital humano y sobre todo para tener una sociedad debidamente formada y preparada para enfrentar los desafíos del mundo global y del mundo que nos habrá de tocar vivir en el futuro. Por eso les invito a trabajar en la construcción de un espacio iberoamericano de educación superior que facilite la circulación académica mediante el reconocimiento integral de títulos, grados y créditos universitarios. Mi pueblo hondureño y mi gobierno estamos convencidos que el desarrollo sostenible e incluyente, el fomento a la educación y a la salud integral, igual que el combate a la pobreza, son factores esenciales para el afinamiento de la paz en la nación, en la región, y garantía permanente del fortalecimiento y la protección de nuestro sistema democrático. Las aulas son santuarios del saber y como que debería ser una medida general adoptada que siempre deben de estar abiertas. Nuestras niñas y niños no pueden ser tomados de rehenes ante ningún reclamo gremial o de ningún tipo. Deben estar siempre abiertas. Por eso apelamos al valor estratégico de la educación, junto con la cultura y la renovación como factores que harán posible la inclusión social y el crecimiento económico. Ello es aún más significativo en una economía global donde las tecnologías de la información y la comunicación hacen del conocimiento un activo imprescindible. En este sentido, Iberoamérica ha realizado un gran esfuerzo en favor de la educación. Lo demuestran los datos relevantes como la importante disminución del analfabetismo, la educación básica que ya ofrece la cobertura a casi todos los niños y niñas, y el hecho de que el porcentaje del PIB destinado a la educación superó el promedio mundial. Pero como demuestran diferentes evaluaciones internacionales de calidad en la educación, los logros alcanzados aún no son suficientes. Señora viceministra de Asuntos Exteriores de Panamá, el tema de la innovación y la educación es fundamental sin ninguna duda. En el caso de Panamá, Panamá se plantea como el hub de las Américas, como ese centro de conexión, de logística, como lo es Singapur en Asia, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es la innovación, la tecnología y la educación en la innovación y la tecnología la que logrará que realmente logremos tener ese gran hub aquí en las Américas? Bueno, Claudia, disculpa la modestia, pero ya lo tenemos, el gran hub aquí en las Américas. Y realmente
parte de lo que se llama competitividad es el balance y seguir nosotros haciendo todos los esfuerzos que tengamos en la capacitación de nuestro recurso humano, en la educación y en hacer innovación en todo el tipo de procesos que hacemos. Realmente las aerolíneas y realmente Panamá, un país de 3.4 millones de habitantes, mueve 11 millones de pasajeros al año. Es realmente una tabla que si la pones en relación a uno de los países grandes, no te imaginas cómo pudieras tener un aeropuerto que tuviera tanto movimiento. Así que el aeropuerto de Panamá, a través de nuestra aerolínea de bandera Copa Airlines, ha hecho un trabajo excelente en apostar a la ubicación geográfica de Panamá como punto de conexión preferido para cualquier lugar de las Américas. Nosotros desde Panamá logramos en 3 horas conseguir entrar en más o menos el 50% de los países y es la aerolínea mejor conectada de América. Y ni qué decir la cantidad de barcos, de cargueros, de buques, de cruceros que pasan por el canal de Panamá al año. ¿Cuántos? Claro. ¿Sabemos cuántos son o más bueno, o menos? no les sé decir la cifra en este momento, pero realmente todos los días y el canal nunca ha cerrado ningún día en 100 años que vamos a cumplir el otro año. Multipliquemos. Y realmente en el 2015, cuando lleguemos a las nuevas esclusas, vamos a doblar la capacidad del canal. No solamente por la cantidad de barcos, sino por el tamaño de barcos post-Panamax que van a venir a Panamá. Un tema que nos sorprendió, que no estuvo en la mesa como tal vez hubiéramos querido o como se ha debatido en otro tipo de cumbres, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado, el tema del terrorismo sobre todo. El presidente de México sorprendió, ni siquiera lo mencionó en su discurso en la plenaria. El presidente Santos lo dijo como por encima, por debajo de la mesa, habló también del proceso de paz con las FARC, esperando que Iberoamérica siga empujando, porque dice el presidente Santos que le preocupa que todavía no se avance en ese proceso, pero quien sí puso la tónica de ese tema fue la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, un flagelo que afecta sobre todo a Centroamérica, a Costa Rica. Pidió que los presidentes que están sintiendo este flagelo se apersonen del tema. Quizás la única presidenta que sí puso fuerte el tema sobre la mesa. Narcotráfico. Esto ha impactado negativamente en la estabilidad y el dinamismo productivo de nuestras economías. Los embates de la criminalidad transnacional organizada y el narcotráfico nos persiguen con fuertes costos en vidas humanas, estabilidad institucional, salud y desarrollo. Que nos genera mucha violencia e inseguridad, y todos sabemos que hablar de desarrollo económico, de progreso en un ambiente de inseguridad se convierte en un obstáculo enorme que tenemos que vencer. El primero es el tema de las drogas. En las conclusiones se menciona ese tema. Yo celebro que esta cumbre haya puesto sobre la mesa el problema del narcotráfico, de las drogas. Fue precisamente en la Cumbre de las Américas donde se lanzó la iniciativa de estudiar este tema con una visión objetiva, con una visión no ideológica, con una visión académica. Sí, Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, siempre ha sido como una voz de la conciencia en este tema. Dice que este tema hay que asumirlo y asumirlo con seriedad, porque pues, estamos ante el desafío de las drogas, del narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo que genera. El caso concreto son las FARC de Colombia, que siguen siendo una organización terrorista y una organización que todavía está inmersa absolutamente en el narcotráfico. Ella asumió el tema y fue como la líder de este tema. El presidente de México obviamente se centró en absolutamente otros temas y no uno que, bueno, abiertamente México todavía tiene ese desafío y todos los días estamos viendo el nivel de violencia que se sigue generando por cuenta del narcotráfico y lo que esto genera. En el caso de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pues ha decidido que la agenda internacional se enfoque en otras cosas y ahora en el tema de la legalización, aunque él pues no lo dice de frente como legalización, pero sino como otra forma, buscar otras formas para atacar el fenómeno del narcotráfico. Lo dijo al final, agregando dos cositas al final, el tema del narcotráfico, de cómo cuando también se habla de legalización pues se estigmatizan a las personas y
el otro tema que pues, es infaltable en la agenda internacional del presidente Santos, que es buscar el apoyo internacional a el proceso de paz que él adelanta con las FARC. Pese a que él logra todos estos apoyos incondicionalmente, porque por supuesto que ningún mandatario, ningún jefe de Estado pues va a estar en contra de una solución negociada, pues obviamente obtiene este apoyo. Sin embargo, en Colombia la cosa es distinta. La gente en Colombia no sabe qué es lo que están negociando, es una negociación secreta, no saben realmente cuáles son los acuerdos, está en una situación preelectoral muy delicada dependiendo de un proceso de paz, pero bueno, los presidentes se enfocan en estas cumbres, en lo que les conviene a nivel internacional. Frente a eso, creo entender, señora viceministra, que obtuvo además una declaración de todos los presidentes este apoyo al proceso de paz. Así es. El día de ayer el canciller de Argentina presentó un comunicado especial, no entra dentro de la declaración, pero queda dentro de un documento oficializado por todos los presidentes donde se da el apoyo al proceso de paz de la FARC. Y la canciller Holguín también hizo ciertas declaraciones sobre eso dentro de la mesa de cancilleres. Se aprobó por consenso y se mandó a la mesa de presidentes. Y en el tema de narcotráfico, los centroamericanos marcaron, digamos, como la fortaleza en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Así es, Centroamérica es un lugar de paso de todo lo que sea relacionado al narcotráfico. Nosotros tenemos una estrategia de seguridad de Centroamérica, a la cual llamamos ESCA, la cual tiene muchos proyectos que van dedicados directamente al narcotráfico, y es uno de las estrategias donde más hacemos coordinación entre los países centroamericanos. Esta mañana lo estuvimos conversando, no dentro del marco de la Cumbre Iberoamericana, pero sí en nuestra reunión de SICA España. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de Wikileaks.